¿Qué tal, Glenn? Me llamo María Elena y me gustaría compartir mi anécdota. Es 100% paranormal y creo que es digna de ser escuchada. En el año 2020, cuando comenzó toda la situación de pandemia, yo me tuve que mudar de estado, puesto que ya no me alcanzaba para la renta de mi departamento. Yo vivía solo con mi madre, así que ella y yo, después de planearlo y tener todo listo, emprendimos el largo viaje hasta el estado de Texas, que es donde vivimos ahora. Esto pasó en Estados Unidos, como ya mencioné. Después de todo el día conduciendo y parando en algunos lugares a comer y descansar, cayó la noche y mi madre ya venía dormida. Yo tenía muchas ganas de ir al baño, pero no encontraba nada cerca, ni una sola gasolinera o pueblo de paso. No había nada. Hasta que de pronto vi un letrero en inglés que decía área de descanso y una flecha apuntando hacia adentro de un pequeño valle. Aquí son muy comunes estas áreas de descanso, donde hay baños y a veces también hay mesas para que puedas comer, o simplemente para descansar un rato. Yo ingresé al lugar, me salí de la carretera y me estacioné en esa pequeña área. Al fondo vi que había dos grandes baños, el de las damas y el de caballeros, pero en el lugar no había nadie. Desperté a mi madre para decirle que iría al baño, que si ella quería ir, pero me dijo que no, que me esperaba en el carro y que no me preocupara. Ella me vigilaría desde afuera, pues soy su única hija y siempre ha sido muy protectora conmigo. El lugar estaba vacío. Todo alrededor era completamente oscuridad. Únicamente las luces de los baños y el exterior de estos iluminaban el lugar. Cuando yo entré al baño vi todas las puertas de los inodoros abiertos. No había nadie más ahí, así que revisé todos para ver cuál estaba limpio, y entré a uno. No pasó mucho tiempo, cuando de pronto escuché que dos personas habían entrado. Se escuchaban sus voces como susurrando y riéndose muy sutilmente. Yo salí del cubículo del baño y vi a dos señoras ya mayores a un costado del lavamanos. No entraron al baño, simplemente estaban ahí paradas, y ambas me observaban mientras me lavaba las manos, de una manera muy extraña. Las dos se volteaban a ver y sonreían con una amabilidad descomunal, algo que para mí parecía tétrico. Yo me sentía muy incómoda, pero decidí devolverle la sonrisa, pues no quería ser grosera. Pero en ese momento, una de las señoras me sonrió, pero enseñando sus dientes amarillentos y podridos. Ambas me dijeron que les gustaba mi abrigo. Yo les respondí que gracias, igual con una sonrisa. Después una de ellas me preguntó que si ya me iba, lo cual me pareció muy extraño, pues ¿por qué me quedaría en ese lugar? Le respondí que sí, que mi madre ya me estaba esperando en el auto. Todo esto mientras me secaba las manos. Pero cuando ya estaba a punto de salir, una de ellas me dijo: «Quédate un rato más a platicar», con una sonrisa muy inquietante. Le respondí que no podía, pues tenía mucha prisa. Le dije buenas noches y salí de ahí lo más pronto que pude. Yo corrí al coche y mi madre me preguntó que qué me había pasado, pues vio mi urgencia de salir de ahí de inmediato y también mi cara de susto. Salí a carretera y ya le conté todo lo ocurrido con esas señoras. Le pregunté que si las había visto entrar, y mi madre tenía una cara de asombro total, pues me dijo: «Elena, a ese baño no entró nadie más que tú. Yo estuve atenta vigilando la puerta en todo momento y nadie más entró, ni llegaron más coches al lugar. Siempre estuvimos solas». A mí se me pusieron los vellos de punta. Venía manejando temblando. Mi madre me trataba de consolar, diciéndome que tal vez las señoras ya estaban ahí en el baño cuando yo entré, y que por eso ella nunca las vio entrar. Pero no. Yo estoy 100% segura de que no había nadie ahí, pues recorrí los 5 baños que tenían las puertas abiertas para ver cuál estaba limpio, y no había nadie, adentro o afuera de los cubículos. El baño tampoco tenía ventanas grandes, así que jamás supimos por dónde habían entrado esas mujeres, de una actitud tan extraña. Yo catalogué aquello simplemente como algo paranormal, pues no encontré explicación alguna.
No sé quiénes hayan sido. Si eran tal vez entes que habitaban en ese lugar. O tal vez brujas. No lo sé. Nunca lo sabré. Pero esto fue real. Y ahora que lo estoy narrando y vuelvo a revivir el momento, siento muchos escalofríos. Buenas noches. Dios los bendiga. Hace algunos años, cuando mi hijo tenía apenas 4 años, nos sucedió algo completamente paranormal. Me llamo Marta y soy madre soltera, y en ocasiones me mandaban a pequeños pueblos aledaños a que ejerciera mi labor en esas escuelas. Yo no tenía quien cuidar a mi pequeño, así que lo llevaba a todos lados. En una ocasión recuerdo que estábamos de vacaciones de invierno en nuestra ciudad. Yo estaba visitando a mi madre y pasamos las fechas decembrinas allí, pero se llegó el tiempo de regresar a trabajar, así que salí a carretera con mi niño. El día estaba helado y completamente nublado. Eran eso de las 7 de la tarde cuando mi hijo me pidió ir al baño, pues él ya había dejado el pañal desde los 3 años, y siempre me avisaba cuando quería hacer sus necesidades. Yo tuve que orillarme puesto que no se había ni una gasolinera cerca. Estábamos a mitad de la nada, así que busqué un lugar donde pudiera salir mi carro de la carretera sin problema, y encontré un lugar perfecto para eso. Apagué el coche y bajé a mi hijo para que hiciera sus necesidades, tapándolo con una toalla de él que siempre cargaba conmigo para emergencias. Mi hijo siempre me decía que me volteara, pues le daba pena que lo viera. Así que para que estuviera cómodo yo siempre volteaba la cabeza hacia otro lado, mientras él hacía sus necesidades. Y así lo hice. Pero de pronto, escuché una pequeña risa viniendo del monte. Sabía que no era mi hijo, aunque era una risa infantil. Yo volteé de inmediato a ver a mi hijo, y vi que estaba sonriendo y saludando a alguien que yo no podía ver. Mi hijo estaba muy sonrojado, cuando de pronto me dijo: «Mami, dile a la niña que se tape los ojos, es que me está viendo». Yo siempre fui muy miedosa, y que me dijera eso me hizo sentir todo mi cuerpo erizado. Le pregunté que cuál niña, que allí no había nadie, que mejor se apurara y dejara de estar jugando, pues hacía mucho frío. Pero mi hijo seguía riéndose sonrojado, y me seguía insistiendo que le dijera a la niña que estaba entre las ramas que se volteara, pues le daba pena que lo observara. Con sus inocentes palabras de niño pequeño. Yo estaba agachada aseándole y subiendo sus pantalones, cuando de pronto sentí como alguien, o algo, me estiró el cabello. Sentí claramente cómo me jalaron, que incluso sentí dolor. Supe que no había sido mi hijo, pues yo lo estaba viendo a él precisamente en ese momento. Mi reacción fue voltear a todos lados para ver quién había sido, o qué. Estaba muy espantada y quería sacar a mi hijo de ese lugar ya, pues no pude ver a nadie en ese lugar. Mi hijo seguía insistiendo que la niña me había jalado el pelo, que era mal, y no dejaba de repetírmelo, en lo que yo lo sentaba en el coche y le abrochaba el cinturón. Yo le decía que ya guardara silencio, que ya nos iríamos, pues es que yo ya estaba demasiado nerviosa y no quería manejar de esa manera. Encendí el coche y le puse llave a las puertas. Para esto ya estaba oscureciendo, así que encendí las luces del coche. Y ahí vi aquello, que me dejó aún más nerviosa de lo que ya estaba. A unos cuantos metros hacia enfrente, estaba una pequeña lápida y una cruz. Yo avancé en el coche para poder verla mejor, y leí un nombre y una fecha. Se trataba de una niña de 5 años, que por lo visto en ese lugar perdió la vida. Ahí caí en cuenta de lo que mi hijo y yo habíamos experimentado. Nos habíamos estacionado en un lugar donde el alma de una pequeña seguía jugando y rondando. Yo quise pensar de esa forma y que no fuera algo más, algo maligno. Cuando nos fuimos de ese lugar, mi hijo le iba diciendo adiós. Él sí podía verla,
y veía cómo nos observaba alejándonos. Pasaron los años y ahora que le pregunto a mi hijo, que ya es un adolescente, dice que él no se acuerda de nada. Pero esto fue real. De verdad sucedió y es algo que te deja pensando tantas cosas y tantas preguntas que no tienen respuesta, más que lo paranormal. Excelente noche a todos. Hola Glenn, me llamo Federico y soy de Colombia. Hoy quiero compartirte esta historia a nombre de mi familia también, pues esto lo experimentamos cuando íbamos de vacaciones. Como ya mencioné, mis padres, mi hermano mayor y yo íbamos de vacaciones a la playa. Esto ya tiene algunos años, pero todos nos acordamos como si hubiera sido ayer, por lo horrible que aquello fue. Salimos de casa a eso de las 6 de la tarde, pues mi padre todavía trabajaba y salía hasta las 5, así que tuvimos que esperar hasta esa hora. Nunca antes habíamos tenido problemas al salir a carretera de noche, pues nunca habíamos visto nada fuera de lo común, o presenciado algo paranormal y de esa índole. Así que nunca pensamos que nos ocurriera esto que estoy por contarles. Pasamos por un pueblo muy pequeño en medio de la nada, y buscábamos algún local que contara con baño público, pues mi madre y mi hermano necesitaban uno. Encontramos una tiendita donde al lado tenía un baño, y decía que cobraban por entrar. Así que mi padre se estacionó y todos nos bajamos, pues mientras ellos iban al baño, mi padre y yo iríamos a comprar algo a la tiendita. Para esto ya eran las 9 de la noche. Entramos a la tienda y estaba atendiendo una señora de la tercera edad. Me llamó la atención que estuviera ella ahí sola en ese lugar tan desolado y ya de noche, pues la verdad se me hacía algo peligroso. Así que nada más para romper el silencio incómodo, se me ocurrió preguntarle que si no le daba miedo estar ella sola atendiendo la tienda. Ella volvió a verme con cara de muy pocos amigos y me dijo lo siguiente: los que deberían de tener miedo son ustedes. A él no le gusta que gente externa al pueblo ande por aquí, y menos a estas horas. Deben de irse ya. Mi padre y yo nos quedamos serios. Ninguno supo qué responderle. Imaginé que mi padre estaba pensando lo mismo que yo, que solo era una pobre ancianita que ya alucinaba cosas. Así que yo solamente le agradecí por cobrarnos y por la advertencia, aunque no sabíamos de qué o de quién estaba hablando. Íbamos saliendo cuando de pronto escuchamos a lo lejos que nos volvió a decir: váyanse rápido y no se detengan hasta salir de esta zona. Mi padre solo levantó su mano como dándole las gracias y nos fuimos de ahí. Mi hermano y mi madre ya nos esperaban en el auto. Nos preguntaron que por qué nos habíamos tardado tanto si no había más gente, y ya les contamos lo que nos había dicho aquella señora. Mi madre solo dijo: pobrecita, no deberían dejarla sola trabajando a esa edad. Después de eso nos fuimos y ya nadie tocó ese tema. Pasaron los minutos y veníamos conduciendo aún por esa zona. Ya nos habíamos alejado bastante de las pocas casitas que había allí. Veníamos por un tramo de carretera donde nos rodeaba puro monte. Estaba demasiado oscuro, cuando de pronto notamos que alguien estaba parado a un costado de la carretera, levantando su mano pidiendo un aventón. Mi madre siempre ha sido una persona muy bondadosa, y es de esas personas que ayudan a otras sin nada a cambio. Así que, por supuesto, le dijo a mi padre que se detuviera, pues había alguien varado pidiendo aventón. Mi hermano y yo de inmediato le dijimos que no era buena idea, pues en estos tiempos hay mucho peligro ya en todos lados. Pero mi madre dijo que solo le preguntaría si necesitaba llamarle a alguien para que pasara por él. No necesariamente lo íbamos a subir al coche. Y pues bueno, dudando y con precaución, mi padre se orilló. Se trataba de un hombre que tenía vestimenta de monje, de esas capas color café que les cubren todo el cuerpo y parte de la cabeza. También le cubría por completo las manos y pies. No podíamos ver su rostro pues estaba muy oscuro. Así que bajamos las ventanillas del coche y mi madre le preguntó: disculpa, ¿necesitas ayuda? Pero él solo movió la cabeza, de arriba abajo, diciendo que sí, sin emitir un solo sonido.
Eso ya era bastante extraño. Mi hermano le dijo en voz baja a mi madre que subiera el vidrio y que nos fuéramos. Pero fue como si aquel hombre hubiera escuchado. Pues apenas mi hermano dijo eso, el hombre volteó hacia atrás a verlo directamente a él. Mi madre volvió a repetirle la misma pregunta. Pero en eso, el hombre se empezó a acercar al coche más y más. Mi padre entró en pánico, subió los vidrios y empezó a acelerar. Pero aquella cosa ya estaba casi encima del coche. Y vimos cómo se descubrió las manos. Pero no eran manos humanas. Eran garras. Y empezó a correr a la misma velocidad que nuestro coche, arañando por completo las ventanas para intentar ingresar. Pero no corría como un humano. Más bien, era como si galopara. Fue la cosa más aterradora, tétrica e impresionante que he visto en toda mi vida. Y estoy seguro de que mi familia también. Mi padre hizo todo lo posible por quitarnos a esa cosa de encima. De hecho, casi pierde el control y nos salimos del camino, pero gracias a Dios nada pasó a mayores. Y de pronto eso ya no estaba. Desapareció de la nada. Y mi padre nos sacó de ahí lo más rápido que pudo. Todos veníamos en shock. Y mi madre aún más. Aún me acuerdo cómo lloraba y estaba temblando. Tardó algunos minutos para poder hablar, pues venía en estado de pánico total. Y aunque nosotros estábamos igual de asustados, intentábamos calmarla y consolarla, diciéndole que ya había pasado todo. Nos arruinó las vacaciones. Y ya de regreso, por supuesto que no volvimos a entrar a ese pueblo. Ya jamás volvimos a pasar por ahí. Pero ya comentando con mi familia, después de todo la anciana no estaba tan loca. Ella sabía algo. Algo que ocurre en ese pueblo y de lo que únicamente los habitantes tienen conocimiento. Algo muy malo y aterrador sucede ahí. Nunca nos pusimos a investigar a fondo, pues mi madre dice que no quiere atraer nada maligno, que mejor lo dejemos así y tratemos de superar aquel evento. Aunque para serle sincero, creo que eso es algo insuperable, que únicamente quienes lo viven pueden entender el trauma que eso deja. Aunque no sabemos a ciencia cierta qué fue aquella cosa, estamos seguros de que era algún tipo de demonio o entidad maligna, que no le gustó que estuviéramos en sus terrenos, como aquella anciana nos comentó. Moraleja: nunca se paren a mitad de la nada y por la noche a querer darles aventón a extraños, pues no sabemos qué hubiera pasado si hubiéramos dejado subir aquella cosa a nuestro coche. Buenas noches, me llamo Heriberto Peña y vengo a contarles algo muy retorcido que nos sucedió en carreteras veracruzanas a mi novia y a mí. Acá en Veracruz es bien sabido que en las carreteras pasan cosas extrañas. Mucha gente ha visto bolas de fuego bajar por las montañas. Incluso hay quienes han dicho ver brujas volando por estas mismas, o mujeres de apariencias horribles caminando por el monte de las carreteras a mitad de la noche. La verdad, a nosotros nunca nos había tocado experimentar algo así, ni habíamos visto cosas paranormales en nuestras vidas. Así que simplemente lo tomábamos como leyendas urbanas y hasta ahí. Pero esa noche lo vivimos en carne propia. Y como es bien sabido, no lo crees hasta que te sucede. Esta experiencia no se trató de brujas ni bolas de fuego, pero sí vimos algo demasiado aterrador. Esta es la historia. Pasaba la medianoche. Veníamos, como ya comenté, viajando en carretera. De hecho, veníamos escuchando historias paranormales, pues a mi novia y a mí nos entretiene mucho y somos muy fanáticos de todo eso. Nuestra perrita venía dormida y hasta ese momento todo estaba tranquilo. De pronto mi novia se quedó sin señal en el teléfono, así que las historias se dejaron de escuchar, pues ella era la que las tenía puestas en el celular. Y en ese exacto momento
Molly comenzó a ladrar hacia la ventana, viendo hacia el exterior. Sus ladridos eran demasiado fuertes e inquietantes. Así se pone únicamente cuando un extraño entra a la casa o cuando percibe maldad. Mi novia se asomaba por la ventana, pero no podía ver nada. Estaba todo demasiado oscuro. Así que intentamos callar a Molly, pues estaba incontrolable. Sus ladridos eran tan fuertes que nos aturdían. Por más que mi novia la acariciaba y le hacía cariños, Molly no dejaba de ver hacia afuera y ladrar excesivamente. Algo estaba viendo que nosotros no podíamos, o percibiendo. Mi novia comenzó a sentir mucho miedo, pues sabía que Molly no ladraba nada más porque sí. Me hizo saber su temor y, la verdad, yo también estaba muy asustado. Pero no quería hacérselo notar a mi novia. Solo le decía que no pasaba nada, que las mascotas así eran. Pero no. Yo sabía que en efecto, algo malo estaba percibiendo Molly. De pronto ya no solo ladraba, sino que rasguñaba el vidrio de la ventana como queriendo salirse. Y fue ahí cuando vimos esa cosa, que no era humano ni animal. Era un hombre demasiado delgado y alto, vestido de traje y con una sonrisa de oreja a oreja, que venía danzando, contorneándose de una manera muy espantosa y descomunal. Y lo peor es que venía avanzando a la misma velocidad que nosotros. Yo no pude ver tanto al sujeto, pues yo venía manejando y no podía quitar mucho tiempo los ojos del camino. La que vio todo, y que aún sigue traumada, fue mi novia. Dice que por lo poco que alcanzaba a ver por la oscuridad de la carretera, era una cosa muy alta y delgada, como ya les mencioné, con una sonrisa burlona y demasiado siniestra, quien venía moviéndose de manera muy brusca y horrible, como si no tuviera huesos en su cuerpo, pues no era normal esa flexibilidad y su manera de avanzar tan rápido, a la misma velocidad que un coche. Esa cosa nos observaba, burlándose de nuestro temor. Y fue entonces cuando Molly dejó de ladrar y solo temblaba. Mi novia se volteó y empezó a rezar, mientras me decía que condujera más rápido y que lo sacara de ahí pronto. Ella ya venía con los ojos cerrados y dándole la espalda a aquella cosa que seguía ahí unos metros de nuestra camioneta. Yo me sentía con tanta responsabilidad de sacarnos de ahí, de esa situación tan aterradora, y no perder el control del volante, pues venía con los nervios de punta. Hasta que de pronto ya no pude ver a aquel hombre. No supe en qué momento lo perdimos o desapareció. Le dije a mi novia que esa cosa ya no estaba, pero ella no quería abrir los ojos, y mucho menos voltear. Sentía sus manos sudando del miedo. Ella seguía atónita de lo que acababa de pasar. Molly se pasó al asiento de enfrente y se subió encima de mi novia, como sabiendo que ella la necesitaba. Yo aún sigo sorprendido de la capacidad de los animales de percibir energías, ya sean buenas o malas, pues fue Molly quien nos avisó que estaríamos a punto de ver algo tan horrible que quedaría en nuestra memoria por el resto de nuestras vidas. Mi novia abrazó a Molly en todo el camino y no volteó hacia la ventana hasta llegar a nuestro destino. De regreso, evidentemente decidimos hacerlo de día, y sí hemos contado nuestra aterradora anécdota a amigos y familiares, pero como es obvio, a muchos les cuesta creernos. Pero esta vez quisimos compartirlo por este medio, para saber si alguien más ha visto a ese hombre danzando en las carreteras. Y también porque sabemos que hay muchas personas a las cuales también les ha tocado ver cosas extrañas y sin explicación en las carreteras. Mi novia quería compartir esto para sentirse acompañada, pues dice que su familia la tachó de loca al momento de contarles esto. Gracias a ustedes por escucharnos.